Medios de gracia parte 2. Vamos a ver la segunda parte del tema que empezamos el domingo pasado. Medios de gracia parte 2. El versículo de memoria de la semana pasada en las células, 1 Corintios 15:10, recuerden que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está hablando el apóstol Pablo, el hombre que evangelizó todo el imperio romano, escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Hoy la teología cristiana se basa en sus cartas y nunca caminó con Jesús. No conoció a Jesús. No convivió con Jesús e hizo más que todos los que sí estuvieron con él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aprendió a caminar ¿en qué? En la gracia de Dios. Si algo nosotros tenemos que aprender, hermanos, es cómo abundar y caminar en la gracia de Dios. La semana pasada definimos ¿qué es la gracia de Dios? Aprendimos que la gracia de Dios viene del griego charis, bueno, eso no lo dije, que significa belleza o simpatía. Cuando se dice que alguien halló gracia delante de otra persona, está diciendo que alguien fue acepto o le cayó bien a otra persona. ¿Ok? También significa un regalo gratuito, un don inmerecido. La salvación es por gracia. No la merecemos, pero Dios nos la da. La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. En su misericordia, Dios no nos da lo que nos merecemos, que es el infierno. Y en su gracia, Dios nos da lo que no merecemos, que es el cielo. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Así que la gracia de Dios es el regalo de la salvación, no merecido, pero otorgado por gracia, por amor de Dios a nosotros. Dios halló belleza, simpatía, ternura, se conmovió con nosotros y efectuó la salvación en favor de nosotros, sin participación de nosotros. La hizo 100% Cristo en la cruz, y cuando terminó, Él dijo: listo, consumado es. Se termina la obra de redención, ya no podemos agregar nada, no le faltó nada, esa obra es completa, suficiente, terminada. Solamente nosotros recibimos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos lo han recibido? Nosotros lo hemos recibido. Eso significa gracia. Pero en el Nuevo Testamento aprendimos la semana pasada que la gracia también tiene una función habilitadora, una función en nuestra vida para llevarnos a nuevos niveles de comunión, revelación, santidad y servicio. Es decir, que por mi propia fuerza humana, por mi propia iniciativa, yo no puedo buscar a Dios. Yo no puedo hacer lo que, por ejemplo, hoy yo estoy haciendo. Es la gracia de Dios en mí. Jamás antes de Cristo pensé yo que algún día sería pastor o predicador, o que yo escribiría libros de teología. Pero es la gracia de Dios operando, trabajando a través de mi vida, que es lo que hace que vayamos a nuevos niveles. Es por eso que dice el apóstol Pablo, aunque no fue de los 12 originales, aunque no conoció a Cristo, es por eso que él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué es lo que es el apóstol Pablo? El más grande apóstol de todos. Por la gracia de Dios es que soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, no la he desperdiciado, la he aprovechado. Antes he trabajado más que todos ellos, más que los 12 originales,
más que los que caminaron con Jesús. He trabajado más que todos ellos. He logrado en suma más de lo que ellos en suma han logrado. Pero no lo he hecho yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es otra cosa que la obra habilitadora del Espíritu Santo en nuestra vida. El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es la gracia de Dios. El Espíritu Santo también se le llama en el libro de Hebreos el Espíritu de gracia. Entonces la gracia podemos definirla, la definimos en la célula, la definimos la semana pasada, como la obra del Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios que está influenciando nuestra vida para llevar nuestra vida a nuevos niveles de comunión, revelación, santidad y servicio, en ese orden. Comunión, revelación, santidad y servicio. No lo puede lograr usted. No está en su naturaleza. Necesita la gracia de Dios. Vamos a imaginar, y perdón por el ejemplo, va a ser un poquito feo el ejemplo, pero tengo que hacerlo, ¿no? O sea, perdón, de antemano. Vamos a suponer que yo tengo dos cajitas y en una cajita tengo una mosca y en otra cajita tengo una abeja. Pongo dos mesas, en una mesa pongo unas rosas, unas flores, y en otra mesa pongo un plato con, ¿cómo se llama? Estiércol, vamos a decirle, ¿no? Les dije que iba a estar feo el ejemplo, pero para que lo entendamos. Entonces, suelto a la abeja. ¿A dónde va la abeja? A la flor, ¿verdad? El néctar, no el néctar, ¿cómo se llama? El polen, ¿no? La abeja busca la flor. Suelto a la mosca. ¿A dónde va la mosca? A la popó, no, ahí se va a meter la mosca. Ok, guardo a la abeja otra vez. Tomo a la mosca, la cajita, y la pongo de frente a la flor. Abro la cajita. ¿A dónde va la mosca? Se va a la popó. Bueno, agarro la cajita y la pego a la flor y abro la cajita. ¿A dónde va la mosca? A la popó. Saco la mosca de la cajita, la meto a la flor, la meto y cierro la flor y la dejo adentro de la flor. Y quito mi mano y se abre la flor. ¿Qué va a hacer la mosca? Se va a la popó. ¿Por qué? La mosca no puede elegir la flor. ¿Tiene la capacidad de elegir la flor la mosca? Bueno, sí puede, pero no quiere. No le gusta la flor. La mosca quiere la popó. No quiere la flor. ¿Tiene la capacidad de elección? Sí, la posee. Pudiera ir a la flor. No hay una barrera, no hay una malla, no hay un acrílico que evite que vaya a la flor. Pero no quiere ir. No le interesa ir. Quiere ir a la popó. Entonces el problema de la mosca no es que la mosca no tenga la capacidad de elección. No es que la mosca no tenga oportunidad de ir a la flor. La mosca no quiere la flor. La mosca quiere otra cosa. En un sentido espiritual, esta es la descripción de el ser humano. No queremos a Dios. No queremos ir a Dios. Queremos ir al pecado. Es nuestra naturaleza. No es que no podamos ir a Dios. No es que no exista la posibilidad de tomar esa decisión. Existe la posibilidad. Ahí está
delante de nosotros, pero no queremos, no nos interesa, no queremos a Dios, queremos la popó, queremos el pecado. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. ¿Qué se necesitaría para que queramos la flor? Un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza, es decir, vamos a pensar el ADN de la abeja, ponérsela a la mosca para que ahora la mosca quiera la flor. Se necesitaría un cambio de naturaleza. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué necesita el hombre caído, perdido, pecador, para ir a Cristo? ¿Qué necesita? Un cambio de naturaleza. Pero ¿cómo va a suceder ese cambio de naturaleza si el cambio de naturaleza lo da Cristo? Si yo necesito un cambio de naturaleza para elegir a Cristo, pero el cambio de naturaleza lo da Cristo, ¿cómo voy a lograr cambiar la naturaleza si yo no quiero nunca ir a Cristo? Solo quiero la popó. ¿Cómo puede suceder entonces que mi naturaleza llegue a cambiar si el que cambia la naturaleza es a donde no quiero ir? No es que no pueda ir, no es que no tenga la capacidad de ir, es que no quiero ir. No me interesa Cristo, solo quiero la popó. ¿Cómo entonces puede suceder? Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se corrompieron. A la primera oportunidad, ¡boom!, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta. Debajo de sus lenguas, veneno de áspides. Sus pies solo piensan en correr al pecado. Sus manos derramadoras de sangre. No hay paz en sus caminos, desventura. Esa es la historia de ellos. No hay temor de Dios, nadie busca a Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar a Cristo? El primer punto de esta enseñanza, hermanos, se basa en la depravación total del hombre. Esta es una doctrina de la Reforma que establecieron ahí Lutero, Calvino, los reformadores, donde se define que el pecado de Adán corrompió la humanidad entera. Nacemos ya con la preprogramación de pecar, lo que teológicamente se le conoce como el pecado original. Nacemos con la potencialidad del pecado y a la primera oportunidad la ejecutamos esa potencialidad, pecamos. Y nadie de nosotros va a buscar a Dios de su propia iniciativa. Ninguno de nosotros. No se puede. No es que no se pueda de capacidad, sino que no queremos. Sí se puede, existe la posibilidad, tenemos libre albedrío los hombres para decidir entre el pecado y Dios, entre la popó y la flor, pero no queremos, no nos interesa, no buscamos a Dios, no hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿cómo es que hay personas salvas? ¿Cómo puede darse eso si nosotros no podemos venir a Dios? Tendría que haber un cambio de naturaleza para que en ese cambio de naturaleza yo pueda ahora buscar la flor. El problema es que el cambio de naturaleza lo da aquel
a donde no quiero ir. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo se consigue? La respuesta es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios va a habilitarme, va a incentivarme para que yo busque la flor, sea salvo y cambie mi naturaleza. ¿Cuál es esa gracia? Los teólogos le llaman la gracia habilitadora. Sin esta gracia, ninguno de ustedes podría estar aquí. Esa gracia tiene dos partes. Una es el llamamiento externo y otra es el llamamiento interno. El llamamiento externo es la predicación del evangelio por parte del evangelista, por parte del predicador. La Biblia dice que la fe para salvación viene ¿cuándo? Por el oír. No está en usted, no la tiene usted. Usted no puede, aunque sí tiene la capacidad de elegir, en su naturaleza no lo va a hacer. Aunque pueda, aunque esté al alcance de su mano, aunque tenga libre albedrío para tomar una decisión por Cristo, no lo va a hacer. Se necesita la gracia de Dios. Entonces, la fe que usted tiene para salvación viene a través de la palabra de Dios. Cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos la palabra, la predicación de la palabra, la fe surge en nuestro corazón para que podamos elegir a Dios. Ese es el llamamiento externo. El llamamiento externo es la prédica del evangelio. Lo que vamos a hacer 12, 13 y 14 de agosto. Lo que hacemos en la célula, lo que hacemos acá, llamamos externamente. Pero la segunda contraparte es el llamamiento interno, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que está, leo para ustedes Juan 16, 8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, el mensaje hablado del evangelio. Predicamos el evangelio, llamamiento externo, surge la fe en el corazón del incrédulo para que pueda elegir a Cristo. Pero de una manera simultánea, en el ámbito espiritual hay un llamamiento interno. La obra del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué tiene que convencer Dios al hombre? Pues porque el hombre siente que está bien. El hombre no cree necesitar la flor. Él dice, la popó está bien para mí. A mí me encanta. Me doy unos banquetazos. No seas religioso, no seas legalista, ¿no? Es la naturaleza de mosca. Entonces no quiere, no es que no pueda, no quiere. Necesita la obra del Espíritu Santo. Pero esa obra conjunta de la prédica del evangelio externamente y la obra interna del Espíritu Santo sobre el corazón del incrédulo es la gracia de Dios. La gracia habilitadora de Dios para que el perdido pueda elegir la flor y entonces cambie su naturaleza y ahora en adelante elija la flor. Todos ustedes han sido expuestos a esa gracia habilitadora. Amén. Tú no pudiste haber llegado por ti misma, Ángeles. Fidel menos. Amén. Wendy ni se diga, ¿no? Nadie puede llegar. Por eso dice la Biblia, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le atrajere.
Por eso Jesús dice, no ustedes me escogieron a mí, yo le elegí a ustedes. No, no es que ustedes me amen, qué bruto como me amas. No, yo te amé primero. Te seduje. Te atraje con lazos de amor. Y cuando me elegiste, tu corazón cambió. Pero yo empecé el proceso, no tú. Pero son necesarias ambas cosas. La obra interna del Espíritu Santo, que estoy seguro está obrando en mucha gente que nosotros no sabemos, y la prédica del evangelio, que es bajar el fruto. Es cuando ya bajamos el fruto. El Espíritu Santo, ustedes conocen mi testimonio, trabajó muy fuerte en mi vida. Toda mi vida el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida, pero yo estaba en otro canal. Yo no creía en Dios. Hasta que un día, los 4 meses más intensos, 4 o 5 meses aproximadamente, en mi vida fueron aquellos meses donde había una reunión de oración que yo ignoraba y mi nombre estaba, como los nombres que están en esos papelitos, mi nombre estaba en una lista de oración. Y todos los martes, en la noche, jóvenes se reunían, 4 o 5 jóvenes se reunían y oraban por esa lista. Y mi nombre estaba en esa lista. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo empezó a convencer mi vida, a influenciar mi vida. Yo me reía de los cristianos. Para mí parecía una pérdida de tiempo ser cristiano. Para mí ser cristiano era de ignorantes, era de ancianos, era lo más ridículo. No crees en la evolución, ¿qué te pasa? Oye, mira en qué siglo estamos viviendo. Para mí ser cristiano era una completa pérdida de tiempo. Pero el Espíritu Santo, a través de la oración, de la intercesión, empezó a influenciar mi vida. 3, 4 meses antes de aceptar a Cristo, yo empecé a tener algunas crisis. Empecé yo a pensar, ¿qué pasa conmigo si yo muero? Me recuerdo que había noches en que yo no podía dormir porque estaba pensando, ¿qué pasa si yo muero? Termina mi existencia, allá terminó todo, es verdad el cielo, el infierno, y yo no podía dormir. Y regresando de un viaje que hice a Cozumel con unos amigos para echar relajo nada más, en el barco de regreso, en el cruce del barco de regreso, sentí que mi vida estaba completamente sin sentido. Y yo empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? No le encuentro sentido a mi vida. En el autobús estuve yo todo incómodo, estaba yo sucio, estaba yo mal. Empecé a buscar a Dios. La gracia empezó a habilitarme, pero no había yo escuchado el evangelio. Empecé a buscar a Dios, pero yo no sabía que estaba buscando a Dios. Me metí al deporte, empecé a hacer deporte en el tecnológico, 3, 4 horas de deporte, gimnasio, alberca, correr alrededor del campo de fútbol, pensando que eso le iba a dar valor, sentido a mi vida. Hubo mañanas que yo me iba a tomar el camión para ir al tecnológico y me metía yo a la iglesia católica, me sentaba a mirar las estatuas de la Virgen, los Cristos allá, tratando de ver qué haya sentido en mi vida. La obra interna del Espíritu Santo estaba en operación, gracias a que había oración. Pero fue hasta que me predicaron el evangelio que la obra se conjuntó. La obra externa tiene que trabajar en conjunción con la obra interna. El Espíritu Santo está trabajando en muchos corazones, pero si no predicamos el evangelio, allá queda. No logra concretarse la salvación. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que guiar a las personas a los pies de Cristo. Y cuando a mí me guiaron a los pies de Cristo, fue la culminación de esa obra salvífica del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces entré al reino de Dios y fui salvado. Llegué a la flor, no por mi iniciativa,
jamás hubiese ido yo a la flor. Es la gracia de Dios que me influenció, que me habilitó, que me sedujo para que yo, una mosca infeliz que solo le gusta la popó, pueda elegir la flor. Y cuando yo elegí la flor, mi naturaleza cambió. Dios me dio una nueva naturaleza para que ahora yo ame ¿qué? La flor. Para que ahora yo ame ¿qué? La justicia, el bien, el amor, la paz, Cristo. Y aquí estamos 26 años después. Le damos un aplauso a nuestro Padre Celestial. Eso se le llama gracia habilitadora, o el concepto también es gracia preveniente. Es un concepto arminiano realmente. Gracia preveniente, de pre-antes, venir antes. Es la gracia que viene antes. De no ser por esa gracia, nadie sería salvo, aunque Cristo hubiese muerto por la humanidad. Yo quiero decirles algo. La gracia de Dios en este momento está en operación en el corazón de sus familiares. La persona más dura que ustedes conozcan, ahí está operando la gracia. No la ven porque es una obra interna. Pero si ustedes empiezan a orar, a interceder, como los papelitos en el muro de oración, pero lo hacen todos los días, esa operación del Espíritu Santo va a ser tan intensa, tan fuerte, que la persona puede incluso llamarles y decirles: oye, llévame a tu iglesia, necesito lo que tú tienes, por favor ayúdame. Porque ya es tan fuerte esa gracia, la persona está convencida de pecado, de justicia y de juicio, y entonces busca. En otras personas es hasta que escuchan el mensaje del evangelio, como Hermilo, ¿verdad? Hermilo no quería venir al encuentro, pero lo trajeron arrastrado, y ya que estaba acá, la gracia operó en él. Pero tenemos que recordar que es necesaria la obra externa. Hay un llamamiento interno por parte del Espíritu, pero hay un llamamiento externo por parte de la predicación del evangelio. Y quiero leer para ustedes Hechos 16:14, donde vamos a ver estas dos obras de la gracia preveniente o la gracia habilitadora de Dios. Es un pasaje que hemos leído muchas veces y he predicado varias veces de este. Me gusta mucho. Dice Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿estaba qué cosa? ¿Estaba qué cosa? ¿Cómo viene la fe? Por oír el mensaje del evangelio. Estaba oyendo, este es el llamado externo, la prédica del evangelio. Estaba oyendo, y conjuntamente en el ámbito espiritual dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Vemos las dos obras acá? Llamado externo, llamado interno. La conjunción de estos llamados es la gracia de Dios. Y esta mujer, que tiene la naturaleza caída, que no puede buscar a Dios, no quiere, no es que no pueda de capacidad, no quiere hacerlo por su naturaleza, es habilitada, es seducida por Dios para que ella escoja a Cristo. Claro, ella pudiera decir que no, aún en este estado. Y hay gente que dice que no. Pero es casi seguro que vamos a decir que sí. Si ustedes analizan la historia de su vida, de su conversión, van a darse cuenta de esto. Van a darse cuenta que hubo una obra interna por parte del Espíritu Santo y que hubo una obra externa. Y van a darse cuenta también que antes de Cristo ustedes pudieron haber sido religiosos, pudieron haber sido altruistas, pero nunca buscaron a Dios de manera genuina. Y si en algún momento hubo un
interés en Dios, en su mente, es porque el Espíritu Santo estaba obrando a través de ustedes. ¿Estamos entendiendo lo que es la gracia de Dios? Ahora, ¿qué pasa después? Ya llegamos a la flor. La gracia de Dios me habilitó, me capacitó, me sedujo, y yo, mosca, que solamente escojo la popó, ahora escojo la flor. Soy salvado, soy regenerado, una nueva naturaleza es implantada en mi ser. Ahora quiero la flor, ahora anhelo la flor, ahora deseo la santidad, quiero ser santo, me deleito en la palabra de Dios, busco la compañía de otros hermanos en Cristo, quiero cumplir los mandamientos de Dios, me preocupo cuando no puedo cumplir los mandamientos de Dios. Antes no me interesaba, antes pecar era lo más común, ahora me duele hacerlo, me preocupo cuando veo que no puedo cumplir algunos mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo una nueva naturaleza, pero la otra naturaleza antigua todavía la tengo. O sea que soy mitad mosca y mitad abeja, ¿no? Todavía tengo la antigua naturaleza. Todavía de repente, ay, un poquito de chocolatito. Pero también está en mí el deseo, el anhelo de agradar a mi Padre, de cumplir sus mandamientos. Sueño, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en hacer la voluntad de Dios. Pero encuentro en mis miembros otra ley que me arrastra y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Antes por lo menos no tenía este conflicto. Antes yo solo pecaba y mis opciones estaban dentro del pecado. Ahora tengo el conflicto. Ahora tengo la justicia, los mandamientos, la santidad, la adoración, y tengo el plato de estiércol. Y estoy entre ambos. ¿Qué necesito? La gracia de Dios también necesito todavía, hermanos. Sigo necesitando de la gracia de Dios. Porque ahora que ya cambió mi naturaleza, la gracia de Dios es para santificación. Antes la gracia fue para salvación. Pero una vez salvados, ahora la gracia es para santificación. Porque usted tiene que vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que ya te seduje para salvación. Ahora te seduzco para santificación. Hay dos tipos de santificación: la santificación posicional y la santificación experiencial. La santificación posicional es la santificación de facto que yo recibo cuando recibo a Cristo. Yo soy santo. ¿Qué significa santo? Significa apartado, separado, reservado para un uso exclusivo. Algo común y corriente es reservado para un uso exclusivo. Ustedes pueden ver mi silla. Es una silla común y corriente. Pero esa silla tiene una manta que dice reservado. Acá no se puede sentar cualquiera. Es una silla igual que las demás. No tiene nada de especial, pero fue reservada para un uso exclusivo. Eso es santificación posicional. Usted ha sido salvado por Dios y ahora ha sido santificado, reservado para un uso exclusivo. Ya no es para lo común y corriente, ahora es para lo especial de Dios. Usted es de Dios.
Esa es la santificación posicional. Pero en la vida práctica, esta silla a lo mejor sirve para que alguien se pare a cambiar un foco y la va a ensuciar. O a lo mejor viene un niño y la raya y la va a pintar. Y entonces tenemos que cuidarla, ¿no? Tenemos que decir, no, esta no, párate en esta no. La santificación experiencial depende de la santificación posicional. La santificación posicional es la base y la santificación experiencial es mi vida que está siendo santificada de manera práctica. El discipulado, la formación del carácter de Cristo. Yo estoy caminando para que mi carácter se asemeje al carácter de Cristo. Por eso todas las mujeres que van a ir al encuentro, los varones que van a ir al encuentro, el encuentro es como un envión, y ¡boom! Vas a avanzar un montón. En un fin de semana puedes avanzar lo que habías avanzado en un año o en 2 años. Porque es como que nos agarramos, nos aferramos de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo vamos a ser santos? Ya tengo la nueva naturaleza. Ya quiero, antes no quería a Dios. Antes no quería la santidad, no quería la palabra, no quería nada. Ahora quiero, pero tengo esta otra naturaleza antigua. De mosca. Ay, recuérdate como los banquetazos que te dan. Ay. Necesito la gracia. Necesito la gracia de Dios. ¿Cómo obtengo la gracia? Por eso el título del tema se llama Medios de Gracia. Porque Dios nos ha dado medios, nos ha dado instrumentos a través de los cuales va a suministrarme gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 10. Va a darme gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La iglesia, por ejemplo, es un medio de gracia. Usted viene, recibe gracia. La célula es un medio de gracia. La palabra es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. El ayuno es un medio de gracia. La humildad, como vimos la semana pasada, el perdón es un medio de gracia. La adoración, la alabanza son medios de gracia. Son canales de suministro de gracia del reino de Dios hacia su vida. No los usa, no tiene gracia. ¿Qué es entonces? Un desgraciado, ¿no? No tiene gracia, desgraciado. Porque no usa los medios de gracia que Dios ha dispuesto para usted. Para que usted reciba la gracia de Dios. La predicación es un medio de gracia. Ir al encuentro es un medio de gracia. Servir a la iglesia es un medio de gracia. Obedecer los mandamientos es un medio por el cual Dios suministra gracia a mi vida. Los mandamientos de Dios son instrumentos divinos para Dios bendecirme a mí. Dios utiliza sus mandamientos como un medio legal para que Él, me bendiga. Por eso el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no la he desperdiciado, la he aprovechado. Antes he trabajado en esa gracia más que todos. Y los frutos de mi trabajo en esa gracia han hecho que yo logre más cosas que incluso los originales que caminaron con Jesús. Y todo lo que ustedes ven que he logrado, no me den la gloria a mí. No soy yo, es la gracia de Dios en mí.
necesitamos, hermanos, la gracia de Dios. Pero tenemos que saber también que Dios nos ha dado medios para poder recibir esa gracia. Y si yo no los utilizo, yo no puedo decirle a Dios, ¿por qué no me das gracia? Está acá el director de alabanza, le dice, levante las manos, si no las levanta. Le decimos en fundamentos, lea la Biblia, no la lee. No ora. No va a su célula. No sirve acá. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De dónde va a salir la gracia entonces? Necesitamos utilizar esos medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros. Voy a mostrarle la gracia de Dios que necesita usted y que yo necesito también, profetizada en el Antiguo Testamento en Ezequiel 36, 26. Esta es una profecía de la vida del creyente en el nuevo pacto. Está hablando en futuro, está hablando en tiempo futuro. El Señor, les daré corazón nuevo. Acuérdense que el corazón de mosca no sirve. El corazón de mosca nunca va a querer la flor. Sí puede, tiene la opción, tiene la capacidad evolutiva, mas nunca va a querer ir a la flor. Así que les daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué cosa? Espíritu nuevo. Espíritu con E mayúscula o con E minúscula. ¿Ah? E minúscula se refiere a qué espíritu? Al suyo que está muerto, que estaba muerto. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Para qué Dios va a darme un nuevo espíritu, un nuevo corazón? La respuesta viene en el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Espíritu con E mayúscula o con E minúscula. E mayúscula se refiere a qué espíritu? Al Espíritu Santo. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Ha visto esas moscas verdes y horribles que están allá y uno que busca cómo matarlas, ¿no? Bueno, imagínese nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo es puesto dentro de nosotros. Esa es la conversión, la regeneración. ¿Y qué dice después? Y haré. ¿Qué dice? Haré. ¿Quién lo va a hacer? Haré. Él está diciendo, está hablando en primera persona. Yo, Dios, voy a poner mi espíritu dentro de ti y yo voy a hacer. Yo haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. ¿Por medio de quién lo va a hacer? De su espíritu dentro de usted. ¿Qué hago yo entonces, hermano? ¿Qué hacemos nosotros entonces? No estorbe eso, es lo que va a hacer. No estorbe la obra del Espíritu Santo. No bloquee, no se meta el pie usted mismo, no se autoboicotee. No bloquee la obra santificadora del Espíritu Santo. Ay, no voy a la iglesia hoy. No, voy a descansar. Está bloqueándose. Es como que cierre el grifo de la gracia. Ya lo cerró. Ya no tiene gracia. ¿Qué queda? Usted solo queda. Sin gracia, usted no es más que una mosca de esas verdes y feas. Perdón, pero estoy usando el ejemplo, me explico, no quiero ofender a nadie. Necesitamos de la gracia de Dios. El suministro de gracia viene a través de los medios de gracia. Y entonces, Dios, a través de su espíritu en mí, va a hacer que yo
cumpla sus mandamientos y sea lo más natural para mí. Lo natural en mí es pecar. Lo natural en usted es chismosear, ¿verdad? Le encanta hablar de la gente, diga si no. Ahí está diciendo de todos. Eso es lo natural en usted. Lo que no es natural es la santidad. Eso tiene que venir por gracia, por la influencia de su Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer si nosotros lo permitimos. Porque esto no es de autómatas, no de que ya el Espíritu Santo me posee. No, el Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo va a impulsarme. Pero por cada impulso que yo sienta, yo tengo que darle salida a ese impulso. Por cada sugerencia del Espíritu Santo, yo tengo que seguir caminando en esa sugerencia para desarrollar la gracia de Dios en mi vida. Si yo siento el impulso, pum, pero no hago nada, bloqueo la gracia. Siento darle a José Acosta una ofrenda de 500 pesos. Ay, no, te reprendo. Bloqueé el impulso. Ya no lo voy a hacer. Detuve la gracia de Dios. Ay, siento, pastor, ¿cuántas veces sentimos? A mí me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y tal vez mucho de eso viene de Dios. Pero al no desarrollar, al no ejecutar, bloqueamos la gracia de Dios. Me gustaría algún día ir a tal lugar y hacer esto y lo otro. ¿Cuánta gente en Fuente de Vida le gustaría algún día ir a un hogar de niños, no? Pero como ya lo tenemos acá, ya nadie lo dice porque, pues aquí está, vete. Entonces nosotros mismos bloqueamos la gracia, detenemos la gracia. ¿Cuál es nuestro trabajo? No estorbar a la gracia, fluir con el Espíritu Santo. A veces estoy manejando, siento una palabra de parte del Señor, viene alguien de ustedes a mi mente y me estaciono y les escribo un mensaje. Y hay personas que me han contestado y me han dicho, pastor, esa palabra llegó en el momento justo. Yo pude haber dicho, bueno, luego a ver si no se me olvida en la noche. Hay que darle salida a la gracia de Dios. El impulso de la gracia de Dios. Eso es lo que dice, con esto vamos a terminar, Filipenses 2:13. Qué hermoso versículo. Alabamos a Dios por este versículo. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Wow, qué hermoso versículo, hermano. El querer. ¿Se acuerda de la mosca? ¿Cuál es el problema? El problema de la mosca es que no quiere. No es que no pueda. No es que no tenga la opción. No es que no pueda usar su libre albedrío para ir a la flor. No quiere. Ese es su problema. La mosca no quiere. La carne no quiere. Y Romanos 8 nos dice que no puede agradar a Dios. Entonces su problema no es que no pueda, hermano. Ese no es su problema. La neta, seamos la neta, es que no quiere. Esa es la verdad. Cuando usted quiere, ahí se monta donde sea y llega. Decíamos antes, cuando mi esposa en su adolescencia le gustaba Magneto, ¿no? Vuela, no te hace falta equipo. Vendió su bicicleta. Vendió su bicicleta para ir a ver a Magneto. Todo se trata de querer. No se trata de poder, se trata de querer. No puedo ir a la célula. No, diga la verdad, no quiere. No puedo dejar este pecado, no quiere.
Sí puede, no quiere. No puedo perdonar, no puedo perdonar. No quiere perdonar. Sí puede. Solo diga, abra su boca y diga perdón y perdona. Muchas cosas que usted dice no puedo, en realidad es no quiero. Pero al decir no puedo, usted se autoengaña pensando que hay una fuerza externa incapacitándole a usted a hacer la voluntad de Dios. Entonces usted dice no puedo. No quiere. ¿Por qué no dice no quiere? Porque eso representa una responsabilidad moral que cae sobre sus hombros. Cuando usted dice no puede, usted está atribuyendo a una fuerza externa la causa por la cual no lo va a hacer. El clima, el dólar, el gobierno, no sé. Entonces usted dice no puedo. No puedo servir en el encuentro. Pero ahí viene ¿cómo se llama este grupo? Y ya entonces ahí se van todos los cristianos, ¿no? Entonces no es que no podía, no quería. El problema está en el querer. El problema está en el querer. Por eso me encanta este versículo y adoro a nuestro Padre por este versículo. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El hacer depende del querer. Usted no va a hacer algo que no quiere. Primero tiene que querer. La mosca puede ir a la flor. No hay impedimento para ir a la flor. Su libre albedrío le permite elegir la flor, pero no quiere. No le interesa. No quiero ser santo. No quiero cumplir esos reglamentos, pastor. Bueno, si usted me habla así, lo primero que yo le voy a decir, te felicito por tu honestidad. Te felicito porque tú me dices no quiero. Prefiero que me digas no quiero a que te engañes a ti mismo y quieras engañarme a mí diciendo no puedo. No, sí puedes. No quieres, es otra cosa. Pero Dios en su gracia habilita mi alma, energiza mi alma y produce en mí. Palabra producir, el griego energeo, de ahí viene la palabra energía. Pues Dios en nosotros, energeo, Dios en vosotros produce, energiza tu alma, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos la gracia de Dios. Una cosa es poder, otra cosa es querer. A mí me da gusto de Rogelio de ver que está ahora que terminó su ciclo en Novartis, ¿verdad? Lo veo más metido en las cosas de Dios. Yo puedo decir, no podía. Antes me decía, pastor, puedo ir acá, pero acá no puedo ir. No podía. Ahora que ya no tiene el trabajo y puede, está en el teatro, la capacitación, el desayuno. Vi hasta en mis frutilupis, vi a Rogelio esta semana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no podía. Pero ahora que está libre, puede y lo hace. Y algunos pueden, pero no quieren. Y eso es lo que dice. Ahora quiero terminar con este pensamiento. Energeo es la palabra griega para producir. Porque Dios es el que en vosotros produce, energeo, energiza, habilita, incentiva, mueve, levanta, enciende, empuja. Produce en vosotros el querer
El querer, ¿sabe cuál es la palabra querer? Es la palabra griega celo, con D, D-S, elo, celo. ¿Sabe qué significa esa palabra? Impulso. No significa que te dobla el brazo el espíritu. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! No. ¿Qué significa? ¡Ting! Un impulso. ¡Tic! Busca a Dios. ¡Ting! Sal a caminar y a orar. Perdona a esa persona. Un impulso se siente en el corazón. Sal a caminar. Wow. Ahorita vengo, flaca. Voy a caminar. Impulso. Porque la obediencia en el reino debe ser instantánea, espontánea, a través de impulsos. Vivimos por mandamientos. Lo he enseñado. La vida de mandamientos es el fundamento de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es una vida de impulsos sobre la vida de mandamientos. No me quiten la vida de mandamientos. La vida de mandamientos queda. Y sienta o yo no sienta, cumplo los mandamientos. Pero sobre ese esquema de vida de mandamientos, de repente, ¡pum!, siento un impulso. Ve y ora por esa persona y lo haces. Y la gracia Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Has sentido esos impulsos? Dele salida a esos impulsos. Vamos a ponernos de pie. Hay niveles de llamamiento, ¿verdad? El Espíritu Santo va a empezar con esos impulsos, pero si usted no hace caso, sube el tono, y sube el tono, y sube el tono. Y dice la Biblia que el hijo pródigo, cuando llegó a lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo, tuvo ese impulso. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el siguiente versículo dice: y levantándose vino a su padre. Fluyó con el impulso. Y de esta manera incrementamos, acrecentamos la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos necesitan gracia? Levante sus manos. Necesita gracia. Usted necesita gracia. Todo lo bueno que hay en usted es por gracia. Usted necesita gracia. Yo necesito gracia. La gracia de Dios es la obra del Espíritu Santo, que va a habilitar mi vida y va a llevarme a nuevos niveles de comunión, revelación, santidad y servicio. Dígale a su Padre: necesito de tu gracia. Dígale a su Padre: necesito de tu gracia. Dígale a su Padre: necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia. Hay personas acá, Padre, que necesitan esa gracia habilitadora para salir adelante en problemas familiares, económicos, morales. Influencia nuestro